todos, mi nombre es Miguel Díaz, soy gerente de negocios y comercialización en la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. Les doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Les agradecemos mucho la preferencia que tienen por nosotros y por este canal que hemos venido desarrollando durante todo el 2020. Estamos organizando ya nuestro 25º ACI Meeting. Ya hemos adquirido una experiencia bastante importante en la organización de estos eventos. Bueno, quiero pedirle disculpas a nuestro invitado y a todos los que se están conectando, porque debo estar con la mascarilla, porque estoy en la oficina. Entonces, para guardar el protocolo, voy a mantenerme durante esta sesión con la mascarilla. El tema que hoy día presentamos es el de inteligencia artificial y la redefinición del negocio inmobiliario. Como ustedes saben, vamos viendo en estos últimos tiempos, en los últimos años, cómo el Big Data, el Internet de las Cosas, la realidad virtual ha ido tomando posición en el sector inmobiliario y en otros sectores de la economía nacional y del mundo, para hacer los negocios más eficientes, más efectivos, con una gestión que esté dirigida a la generación de valor. Del mismo modo, la inteligencia artificial se ha ganado ya, creo yo, un espacio, como decía nuestro invitado en sus redes sociales, un espacio relevante en la industria del real estate, en todo el mundo. Él hablaba, y los invito a seguirlo en sus redes sociales, en LinkedIn sobre todo, y él hablaba que desde los métodos de valorización de activos y el pricing dinámico hasta la personalización de la oferta y la automatización de campañas, la inteligencia artificial poco a poco ha ido transformando la industria. Una industria, el sector inmobiliario, que definitivamente viene demostrando a lo largo de todos estos últimos meses, sobre todo en esta crisis que nos ha tocado vivir y que seguimos viviendo, esta crisis generada por la pandemia, una industria que ha optado por ser muy resiliente y dinamizarse a pesar de los problemas, a pesar de las restricciones. Y una industria que tiene un impacto muy potente en la economía nacional, sobre todo en la reactivación de nuestra economía. La redefinición del negocio inmobiliario va a tener que tener en cuenta de todas maneras el componente de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Definitivamente Carlos es el experto en esta materia. Algunos podrán por ahí desarrollar un concepto básico, como aquella tecnología que imita las funciones cognitivas humanas de forma simulada y que tiene la capacidad de aprender y resolver problemas ejerciendo un razonamiento parecido al de los seres humanos. Yo solamente voy a dejar eso picando sobre la mesa porque probablemente nuestro invitado de hoy vaya a desarrollarlo con mejor performance que yo. Para charlar sobre esto y muchos otros conceptos más que están detrás de la inteligencia artificial, doy la bienvenida a nuestro amigo Carlos Calderón. Carlos, bienvenido. Carlos es un reconocido practitioner de la transformación corporativa. Tiene más de 20 años de destacada trayectoria profesional en la industria de la tecnología y de los servicios y ha liderado 6 corporate startups en 4 países distintos dentro de América Latina. Hoy por hoy, Carlos es el director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en la UTEC, CEO en Data Thinking y socio fundador de Leading Digital, la plataforma de líderes para la transformación corporativa más relevante del país. Carlos, además, es mentor en el ecosistema peruano de startups y un influyente líder en el mundo de los negocios, desde donde participa activamente en diferentes consejos consultivos y causas benéficas que buscan mitigar el impacto de la disrupción en la sociedad. Los dejo, después de este detalle acerca del background de Carlos, con Carlos Calderón. Carlos, todo tuyo. Gracias, Miguel.
Muchas gracias a ti, a Renato y en nombre de ustedes dos a la asociación por esta invitación y esta oportunidad para compartir algo de mis pasiones y de mis experiencias profesionales de los últimos años, en esta ocasión dirigida hacia la industria inmobiliaria. Y también permíteme saludar a todos los que ya están presentes en la sala. Un cordial saludo para todos en medio de esta pandemia que no nos ha querido dejar todavía y de esta nueva encerrona en la que vamos a estar en los próximos días. Pero con el ánimo, por supuesto, de dar la vuelta a la página y más bien empezar a entrar en la charla. He preparado, por supuesto, unas láminas, ahora las voy a compartir, pero a modo de introducción, digamos, reflexionando sobre el encierro que nos viene en los próximos días y la necesidad de continuar haciendo nuestra vida, pues simplemente pensar en el impacto que eso tiene a nivel de la digitalización de la vida, ¿no? De la vida entera de las personas, de cómo trabajamos, cómo hacemos las compras del supermercado, cómo estudiamos, cómo nos reunimos para ir a eventos como este. Entonces, todo eso deja huella, ¿no? Todo eso deja huella, esa huella digital que no es otra cosa que los datos que hoy día, de los cuales vamos a hablar y que gracias a la inteligencia artificial se han convertido en una forma exponencial de crear valor. Y bueno, me gustaría plantear pues un conversatorio. Yo voy a hacer una presentación, por supuesto, pero con mucho gusto atenderé las preguntas y Miguel también en el momento que tú desees interrumpir. Yo voy a lanzar la presentación, entonces probablemente no vea. Si usamos la voz, con mucho gusto yo paro un ratito y conversamos sobre ese tema. Genial. Dicho todo eso, pues lanzo la presentación que la tengo en PowerPoint. Y aquí arrancamos. Bueno, como Miguel lo comentó, efectivamente tengo varios roles ahora mismo, ¿no? Pero el que me apasiona más es el de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que fue un emprendimiento académico que hemos montado en sociedad con UTEC y que ya tiene 2 años y que, bueno, estamos intentando ayudar a los profesionales a complementar sus conocimientos para adoptar esas nuevas formas de creación de valor en su vida diaria, ¿no? En sus trabajos. Bueno, la presentación de hoy día se llama efectivamente la inteligencia artificial y la redefinición del negocio inmobiliario, y lo titulé así porque efectivamente esta es una tecnología de propósito general que está generando un impacto tan violento, tan profundo en casi todas las industrias, a la corta o a la larga lo va a hacer, de modo que termina redefiniendo el modelo de negocio. Y hoy día vamos a explorar una ruta de pensamiento, de reflexión, que la he preparado no desde el lado técnico, obviamente hay que llegar hasta la parte técnica, pero la vamos a construir desde la responsabilidad de los líderes empresariales, de las personas que trabajamos en el mundo empresarial. Lo vamos a construir desde la perspectiva de negocio. Entonces espero que pueda ser disfrutada por todos, ¿no? Por supuesto, si hay alguna pregunta técnica, también con mucho gusto la puedo atender. Bueno, quería empezar con esta noticia porque me hizo reflexionar en la mañana. Yo la vi hoy en la mañana en Semana Económica y lo comentaba con Miguel. Pues la noticia dice que tiene 23 de enero, igual es muy reciente, estamos 28, así que no tiene más de 5 días, pero básicamente revela una extraordinaria buena noticia, ¿no? Que el sector inmobiliario ha demostrado su capacidad de resiliencia, ¿no? Esta capacidad de recuperarse frente a esta crisis económica que ya estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y muestra un incremento de las inversiones que se reactivan en el 2021. Pero claro, me da pie para decir que estoy seguro que no todos necesariamente concuerdan con esta frase. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, ¿no?
y es que la industria inmobiliaria peruana es enorme, ¿no? Es gigantesca en términos de dimensiones, ¿no? Estamos presentes en todo el país. Hay diversos subsectores dentro de la industria inmobiliaria, ¿no? Diversos actores, y como ya lo sabemos, y estoy seguro que muchos de los que están escuchándome, no necesariamente a todos nos está yendo bien. Y esta reflexión la hago porque afortunadamente el mundo de los datos y la inteligencia artificial han evolucionado lo suficiente como para permitirnos discernir una interpretación de la realidad que sea más apropiada para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? No somos un promedio, somos cada uno una realidad y tenemos nuestra propia realidad que interpretarla, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial y los datos nos van a permitir hacer esa interpretación de una manera más cercana a nuestra propia realidad. Y quisiera arrancar con este planteamiento, ¿no? Que es un poco atrevido, pero me ayuda a resumir muchas láminas para llegar aquí. Básicamente lo que quisiera plantearles desde el inicio es que los activos de data, y uso la palabra activos porque luego vamos a hablar también de los activos que ustedes seguramente conocen muy bien, que son las propiedades. Los activos de data y la inteligencia artificial tienen el potencial de crear valor, más valor que la misma propiedad en la industria inmobiliaria. Y uso la palabra activos porque es así como hay que ver a los datos. Los datos son los nuevos activos, son los activos de la economía digital, ¿no? Lo único que se puede tomar, procesar y crear valor en la economía digital de todo esto que hemos estado viviendo aceleradamente los últimos 12 meses con la pandemia son los datos, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de decenas de ejemplos, pero hace unos minutos conversaba en un directorio y conversaba sobre la transformación, por ejemplo, que está habiendo en la industria de la restauración, de los restaurantes, ¿no? Hace poco tenía que ir al sur y pasaba por la Panamericana Sur yéndome hacia Punta Hermosa y me encuentro con un letrero enorme de Rappi, ¿no es cierto? Esta empresa de, entre comillas, delivery, ¿no? De comida. Y el letrero decía, había 4 marcas de comida que estaba promocionando a través de la plataforma Rappi en Punta Hermosa. ¿Y qué es lo que significa eso en concreto? Pues que los propietarios de los restaurantes que tenían un modelo de negocio que estaba apalancado fuertemente en el área física que tenían con puerta a la calle, ¿no es cierto? Giraba toda la estructura de costos, giraba en base al local, ¿no es cierto? Y todo el modelo de negocio giraba en poder superar los costos fijos que planteaba ese modelo de negocio. Hoy día eso ha desaparecido por completo. No es sostenible para casi ningún restaurante mantener un local puerta a la calle. Hoy día Rappi ha estudiado clarísimamente la demanda de Punta Hermosa y le ha dicho a 4 restaurantes que son la combinación perfecta de restaurantes para comerse el 60% de la comida rápida de Punta Hermosa. Y a esos 4 restaurantes los ha llamado y les ha dicho, ¿quieres estar aquí? Porque tengo 3 más en la lista. ¿Quieres estar acá? Sí. Bueno, la mitad del negocio es mío. Y Rappi no es ningún restaurante, ni prepara comida, ni tiene que sudar la gota gorda en la cocina muerto de calor. Solamente analizó los datos, encontró la oportunidad, les planteó el modelo de negocio y ha puesto, por supuesto, la contratación del espacio en Punta Hermosa, lo ha ambientado, pero como se imaginarán, no es un local con la puerta a la calle, cuyo costo de alquiler es sustancialmente menos del que podría tener un restaurante con puerta a la calle. Entonces, lo que les estoy diciendo es que los activos de data y la inteligencia artificial tienen el potencial de crear más valor que la misma propiedad en la industria inmobiliaria, porque este ejemplo es aplicable absolutamente a todas las demás industrias. Lo vamos a ver ahora más adelante. Un ejemplo que les he traído hoy día para compartir de la vida real, y lo único que he hecho es le he blanqueado, le he cambiado las marcas para simular otra realidad, pero está basado en una realidad peruana. Refleja
un típico comportamiento en la industria inmobiliaria tradicional, digamos, para valorizar una propiedad, ¿no es cierto? Se mira data histórica, en este caso igual, y se encuentra que las propiedades que estaban en un territorio determinado, entre el año 97 y el año 2014, los precios, el valor de las propiedades se habían incrementado en 171% en promedio. Y bueno, como había más información, se hizo un segundo análisis y se encontró maravillosamente este insight, ¿no? Se encontró un insight que mostraba unos territorios, unas zonas pequeñas, reducidas dentro de esa gran zona que había aumentado el precio, que tenía 45% más de valor que el promedio de la zona. Y además se encontró una correlación altísima en su cercanía a un local, a Starbucks, que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? ¿Qué sorpresa hay aquí? Pues que cuando uno escarba un poco más, se va a dar cuenta que no necesariamente la correlación es causalidad. Es decir, que no necesariamente porque en todos los casos donde las zonas aumentaron 45% más el precio y tenían un Starbucks al costado, necesariamente el incremento del precio obedece a que hay un Starbucks realmente al costado. Y estas cosas, justo las comentaba con Miguel antes de empezar la charla, son cosas que probablemente aprendimos en el colegio o en la universidad, ¿no? Estadística básica 1 y 2. Por supuesto, el mundo ha cambiado, las exigencias también han cambiado y hemos progresado muchísimo. El poder computacional hoy día ha vuelto la estadística, ha evolucionado combinada con la Big Data. La Big Data ha exigido que tengamos más poder computacional y modelos de análisis muchísimo más sofisticados que los que podemos hacer en una calculadora o en una computadora de casa, digamos, y podamos hacer análisis mucho más sofisticados. Y lo vamos a ver acá en esta sorpresa porque lo que parecía algo no es realmente. Miren lo que pasó acá cuando hicimos el deep dive buscando otra información adicional. La gran revelación fue que la causalidad para el incremento de precio, mucho más que el promedio de toda la zona, fue que había una cercanía a dos específicas empresas de comida, digamos, con otro tipo de calidad, ¿no? En las empresas que estamos mostrando, en las marcas. Y además, cuando habían 3 o 4, necesariamente no producía lo mismo, y eran específicamente estas dos. Lo que les quiero decir es que esto podría parecer intuitivo, es decir, no pareciera sorprender de que habiendo dos marcas de restaurantes o de supermercados, digamos, de alto valor, uno pueda, no necesita hacer analítica ni inteligencia artificial para suponerlo, ¿no? Pero no era tan fácil porque si uno cambiaba de zona, la combinación era distinta. O sea, lo que quiero decirles acá, que los factores críticos para determinar el éxito del incremento de precio en una zona era una combinación perfecta de cantidad de tiendas, no eran 3 o 4, eran 2. La calidad de las tiendas no era Starbucks, sino eran otras 2 tiendas que tenían una calidad determinada y era la combinación de 2. ¿Correcto? Y esta mezcla que terminaba generando unos índices específicos de densidad y de proximidad que se tenían que construir, eran predictores del incremento de precio del territorio. Entonces, el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es que lo que era intuitivo para tomar decisiones se ha ido abandonando y, por supuesto, si uno no incorpora suficiente capacidad analítica, digamos, o modelamiento científico para poder consumir toda esta cantidad de información, procesarla y obtener estos insights,
va a dejar mucho dinero en la zona, porque podría tomar decisiones equivocadas pensando que todo lo que está a 400 metros de un Starbucks es realmente lo que incremente precios, y no era necesariamente así. Esta complejidad que está por encima de los promedios, o sea, hay que entrar a profundidad a conocer, digamos, lo que ocurre o que se haga una correcta interpretación de la realidad para ese caso específico, es lo que está creando más valor hoy día en el mundo de la industria inmobiliaria. Y lo vamos a ver. Este es un informe, comparto con ustedes, un informe reciente que publicó McKinsey como producto de un trabajo muy importante que hizo en Estados Unidos, que reveló que la potencia de predicción, o sea, los predictores más potentes, estaban relacionados a datos no convencionales en la industria inmobiliaria, ¿no? Y aquí voy a usar mi cursor para ayudarme a mostrárselo, ¿no? Por ejemplo, este es un escenario donde el 60% de la creación de valor viene, por ejemplo, de datos como la proximidad a un hotel de 4 estrellas o del número de cafés que están dentro de una milla de distancia, ¿no? Y estos dos features generan más valor predictivo que los tradicionales datos que normalmente consumiríamos para definir la compra de una propiedad y construir un edificio, por ejemplo, ¿no? Que podría ser la media de ingresos por familia de un cuadrante, o la tasa de vacancia, o el año de construcción. ¿No es cierto? Que son features que normalmente se usan en la industria inmobiliaria. Pero el estudio revela que el mayor poder predictivo venía de otras variables que no son tradicionales. Entonces yo me tomé aquí la molestia de hacer una lista de variables, de datos, que hoy día en la mayoría de casos están disponibles en Perú, por ejemplo, ¿no? La canasta típica de supermercado a domicilio, que está en manos de las empresas que hacen de delivery a domicilio, por ejemplo, no tienen por qué revelar esas empresas el nombre de la persona, toman la cuadra, ¿no es cierto?, la anonimizan usando el promedio de la cuadra y pueden revelar qué cuadrantes tienen un valor de canasta típica del supermercado más interesante, o qué mezcla de productos dentro de la canasta tiene una alta correlación, por ejemplo, con el incremento de valor de una propiedad. Correlación y causalidad, ¿no? Lo mismo para hacer el análisis de sentimiento de los comentarios en las redes sociales sobre locaciones clave como restaurantes, supermercados, etcétera, o la declaración pública de asistencia a eventos que hay en las redes sociales, o los patrones de movilidad de los teléfonos móviles. Hace 3 años, Telefónica lanzó un servicio del cual algunas empresas ya lo consumen, lo compran, donde vende información anonimizada, por supuesto, de la movilidad de los teléfonos móviles, con lo cual uno sabe dónde duermen esos teléfonos móviles, dónde se movilizan, a qué hora se movilizan, cuál es la cantidad de congestión que hay en cierta zona, etcétera, etcétera. Y sigo con las peticiones de servicio de taxi por aplicación, con las tasas de delincuencia por cuadrante. Esta información última ya es información pública, ¿no es cierto? No tienen que ir a una empresa privada a pedírsela, son información pública que se puede conseguir. Cumplimiento del pago de impuesto a la renta por cuadrante, peticiones de licencia de remodelamiento por cuadrante, variaciones del consumo de energía eléctrica por cuadrante, densidad y precio de paneles publicitarios en la zona, etcétera, etcétera. Mientras más información se tenga, muchas veces, y si hace bien el método científico, se puede conseguir mucho mayor precisión en las predicciones de valor. Y aquí vamos a ir a seguir profundizando en un ejemplo que estaba en este mismo informe de McKinsey, ¿no? Ellos nos van a demostrar en este informe, y lo vamos a seguir paso a paso, cómo algo que parece una cosa termina siendo otra. Aquí tenemos dos propiedades muy similares,
lucen muy similares, ¿no es cierto? Edificio 1, edificio 2, ¿no es cierto? Y las métricas tradicionales que solemos valorizar o usar o medir nos dicen que son pues un poquito parecidos, hasta digamos que el edificio 1 es un poquito mejor. La renta por pie cuadrado, que está publicada en los portales, ¿no es cierto? El edificio 1 tiene un poquito más que el edificio 2. Acá está comparando la renta por pie cuadrado versus, del edificio publicada versus el promedio del distrito, digamos, de la zona, ¿no? Que también está publicada, y vemos que el edificio 1 está un poquito por encima del promedio, con lo cual se hace mucho más atractivo aparentemente el edificio 1, y la tasa de vacancia, que es muy similar. Entonces, si yo no supiese más y usase mi intuición o mis conocimientos basados en experiencia previa, probablemente decidiría invertir en esta propiedad, pensando en que en el futuro este precio se va a valorizar mejor que este. Pero aquí viene la sorpresa. Permítame, a ver, tenemos entonces, empezando a mirar métricas no tradicionales que además hacen la diferencia. Este es el promedio de bares que están a media milla de distancia, ¿no es cierto? Aquí tenemos en el edificio que parece menos atractivo, hay un poquito más de bares. Qué sorpresa, ¿no? Casi 4 bares en media milla de distancia. Aquí hay menos bares, 3.8. Uno diría, oiga, pero donde hay bares, ay, no es bueno, ¿no? Ahí se puede desvalorizar. Bueno, sigamos viendo. La distancia que hay a restaurantes de alto valor. Aquí están mucho más cerca en el edificio 2 que en el edificio 1, que están un poquito más lejos, ¿no es cierto? Bueno, bastante más lejos comparando. Número de estaciones de gasolina que están a 2 millas. En la propiedad 2 hay solo 4 estaciones de gasolina. En la propiedad 1 hay 16 estaciones de gasolina. El número de establecimientos de licores, de bebidas, que están a 2 millas, acá solo hay 5, aquí hay 20. Y el número de tiendas de comida, o supermercados, o tiendas de abasto, digamos, que están a 2 millas, aquí tenemos 22 y aquí tenemos 60. Y aquí viene la sorpresa. Si uno hace una predicción, ¿no?, del valor del metro cuadrado, usando analítica avanzada, que ya hablaremos de eso más adelante, se va a dar con la sorpresa de que el edificio 2 tiene una alta probabilidad de rentar muchísimo más que lo que podría ocurrir con el edificio 1, algo que en la forma tradicional de ver no lo hubiera visto, ¿no es cierto? Y vemos claramente que el crecimiento anual que se predice para el edificio 2, el valor del metro cuadrado o del pie cuadrado aumenta en 7.3% contra un 3.9%. Esta es una demostración fáctica de que lo que a veces parece no es, y que el poder de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial nos permiten discernir nuestra propia interpretación de la realidad y nos permiten predecir un evento, digamos, que a su vez nos va a generar mayor rentabilidad porque vamos a tomar la decisión correcta. Ok, bueno, muchos seguramente deben haber escuchado sobre todas estas cosas, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para monetizar los activos de data? Y aquí voy a permitirme una sola lámina que la uso en las clases en UTEC, que me gusta mucho para introducir. Y me parece que, bueno, también lo uso en los directorios, la verdad, también porque creo que ayuda a encarrilar un poco cómo entender este mundo de los datos. Los datos, al igual que el petróleo, y así fue titulado en un artículo que sacó The Economist hace poco, los datos son como el petróleo, un residuo orgánico, ¿no?, que está bajo la tierra de color oscuro, que no tendría ningún valor. Los datos no tendrían ningún valor si no hubiese alguien, un empresario,
o un experto, alguien que tenga un modelo de negocio que permita crear valor con ello. Es decir, el petróleo es un residuo orgánico sin valor, salvo que reciba un proceso de refinería, tratamiento y poder conseguir alguien que pague por él. Si no logramos que ese pedazo de petróleo que está a 10 kilómetros bajo la tierra en Emiratos Árabes Unidos llegue a la avenida Arequipa y que a las 4 de la tarde del día de hoy alguien pague por él, y en el momento que ese dinero ingresa a la empresa, en ese momento recién estamos creando valor con datos. Lo que les quiero decir es que los datos per se no valdrían nada si no hubiese un proceso de monetización, ¿no? Con los datos sucede lo mismo, son una huella que dejamos o que deja el negocio en su accionar diario, hoy día más que antes, por supuesto, con la pandemia, pero no sirven para nada si no los convertimos en activos útiles a través de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Los datos necesitan pasar por un proceso, que normalmente es lo que no se conoce, muchas personas le llaman la caja negra, ¿no es cierto? Pero aquí lo vamos a abrir, vamos a ver qué hay dentro, ¿no? Entonces planteamos dos términos fundamentalmente, ciencia de datos e inteligencia artificial. La ciencia de datos es el método, y vamos a usar esta lámina para explicar el método, ¿no? Los datos, yo a esto le llamo datos accionables, que es la primera etapa. Normalmente los datos crudos no están disponibles para ser utilizados en analítica, ni en analítica avanzada, ni ningún software, ni nadie los puede utilizar. Los datos crudos tenemos que colectarlos, tenemos que limpiarlos, unificarlos y mantenerlos actualizados. Muchos técnicos, expertos en estos temas, piden inversiones para construir data lakes, que son esos repositorios enormes donde reposa toda la data que viene de diferentes fuentes, por supuesto, después de un proceso, ¿no?, de data quality, que permita pues mantener esa información unificada y actualizada, ¿no? Imaginen Carlos Calderón como un activo de datos de una empresa inmobiliaria, y que puedan saber de mí no solo mi nombre, sino mi DNI, mi correo, mi número de teléfono, mis últimas 10 compras, la dirección de mi casa actual, mi capacidad financiera para poder entrar en una compra, etcétera, etcétera. Toda esa información de Carlos Calderón que vendría de diferentes fuentes, ustedes, o sea, el negocio inmobiliario la podría unificar y tenerla lista. Ahora, tener la información de Carlos Calderón para el accionista no significa nada. Nada, hasta que alguien, que deben ser ustedes, las personas de negocio, puedan tomar esa información y poder convertirla, perdón, tomar esos datos crudos o esos datos accionables y puedan convertirlos en información accionable. Y aquí pasamos a un segundo capítulo muy diferente del anterior, donde se hace fundamentalmente el proceso de ciencia de datos, ¿no es cierto? Y se logran hacer, miren, en simple son tres cosas. Describir la realidad, que es distinto a decir yo creo, yo intuyo, yo pienso, yo sospecho, y es distinto a decir esto es lo que ha ocurrido con 99.99% de certeza, ¿no? Es distinto, muy distinto a describir una realidad con la verdad, y otra es decir yo pienso, yo intuyo, yo creo, ¿no?, que es como normalmente se han gobernado las empresas en todo el mundo durante toda la segunda revolución industrial, ¿no? Basado en nuestra experiencia previa, por la cual nos han pagado grandes salarios, pero que no necesariamente hoy día tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque los datos son evidencia empírica, ¿no?, a diferencia de mi interpretación, que es distinta. Y acá hay una interpretación, digamos, basada en ciencia, en estadística y en muchos otros conocimientos que se necesitan, y que afortunadamente el poder computacional y la evolución de la estadística, la matemática y la programación han permitido que podamos hacerlo, ¿no? Hoy día se pueden hacer cosas extremadamente complejas a nivel de ciencia de datos. Y finalmente está el proceso de monetización, que es tan o más importante que lo demás. Es ver la expresión de valor en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, dígame
cuánto vale esa propiedad realmente, ¿no? No sé si ustedes deben haber escuchado una nueva empresa inmobiliaria de PropTech que acaba de salir al mercado peruano, que me parece que se llama Casas 360, ¿no? Ellos están usando inteligencia artificial para determinar el valor de la propiedad basada en información que está publicada en diferentes bases de datos y se la están dando a las personas que se suscriben a esta gratuitamente, ¿no? O sea, no cobran por decirte cuánto vale tu propiedad en promedio en esa zona, ¿no? Yo no sé si no he evaluado la calidad de los algoritmos, pero lo que quiero decirles es que ya existe eso de aquí. Es posible valorizar el precio de un activo no basado en la intuición ni en los promedios, sino realmente en todos estos factores que acabamos de revisar. Podemos definir en mejor calidad, en mejor precisión, el momento de iniciar una obra, o podemos segmentar nuestra cartera de clientes o nuestro portafolio de propiedades de manera más inteligente, ¿no? Con Miguel comentábamos hace poquito las técnicas de clustering que se utilizan hoy día, que son algoritmos que permiten segmentar de manera automática basado en patrones y no necesariamente basado en lo que nosotros podamos predeterminar, ¿no? Sino que lo hace analizando la información y encontrando las similitudes y las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, así se arman los clústeres. Lo mismo con el targeting, el pricing, etc. Entonces, dicho todo esto, para poder hacer esto realidad se necesitan calidades profesionales distintas. Siempre me preguntan cómo armar los equipos. Para este primer capítulo, normalmente se buscan o se les conoce como ingenieros de datos, los expertos que logran convertir los datos en activos accionables. En el segundo capítulo, donde se hace el análisis de la información y se convierte el dato en información que sea útil para tomar decisiones, están los data scientists. También hoy día, bueno, por muchos años han sido los perfiles de mayor crecimiento de salario a nivel mundial, en Perú también. Y hoy, los que están más de moda, y esta es una invitación muy sexy para todos, por supuesto, se les conoce a los data translators, que son normalmente personas de negocio, como todos nosotros, que conocen y dominan estos temas, para lo cual obviamente se estudia y se prepara, pero tienen un rol mucho más cercano al negocio, hacia el lado de la monetización, que es donde hay la mayor cantidad de oportunidad de mejora. Y obviamente la inteligencia artificial es el esteroide, ¿no? La inteligencia artificial es como un esteroide, ¿no? Agrega una velocidad, el poder computacional, una velocidad y una capacidad de procesamiento que nos está redefiniendo las fronteras de lo que podemos hacer como seres humanos, ¿no? Entonces, permítanme, enciendo la luz. Entonces, bueno, ya les dije qué es la ciencia de datos, ahora vamos a entrar a qué es la inteligencia artificial muy rapidito porque se me está yendo el tiempo. La inteligencia artificial, y esto quiero dejarlo bien claro, porque hay muchos mitos, hay muchas suposiciones, fake news acerca de la inteligencia artificial. Son sistemas basados en lenguaje máquina. En pocas palabras, son líneas de código, no son fantasmas que nos van a quitar el trabajo necesariamente, ni tienen la capacidad de hacer brujería, ¿no? Son herramientas que están siendo cada vez más útiles para que los seres humanos podamos crear valor de una manera más inteligente, ¿no? Repito, son sistemas basados en lenguaje de máquina que tienen la capacidad de percibir su entorno, tal cual el cerebro humano percibe su entorno. Una cámara puede panear un espacio físico y describirlo con total precisión, para lo cual primero tiene que aprender, por supuesto, pero en el momento que aprende lo puede hacer. Puede perseguir objetivos que normalmente se los damos nosotros, en otras ocasiones también puede en la misma línea de código poner los propios objetivos, para eso también se define que así sea, son otros algoritmos, puede proporcionar información y tomar acción independientemente si fuera necesario y así fueran las instrucciones dadas. Dentro de todo el campo de inteligencia artificial, que es vasto y que está en su primera infancia, llamémosle así, estos últimos 20 años,
y vamos a ver una evolución y un impacto gigantesco en los próximos 10 años a nivel mundial. Uno de los subcampos de la inteligencia artificial más importantes que ha transformado el mundo empresarial es Machine Learning, que efectivamente, como ya su nombre nos lo dice, es un tipo de inteligencia artificial que puede aprender sola, ¿no? Aprender de patrones, por ejemplo, y como esto ha seguido evolucionando, también ahora tenemos dentro de Machine Learning otro campo que se le conoce como Deep Learning o Neural Networks, redes neuronales, que es como, imagínense un algoritmo de Machine Learning unificado o integrado a una red de otros algoritmos de Machine Learning suficientemente profunda como para, digamos, realizar trabajos mucho más complejos que los que podría realizar Machine Learning. Voy a hacer una diferencia. Machine Learning, un ejemplo típico es cuando le enseñamos a un algoritmo a identificar los patrones que califican a un correo como spam. ¿No es cierto? Todos tenemos correos electrónicos, Gmail es uno de los más conocidos, y Gmail tiene un algoritmo para identificar los patrones de spam y separa los spam aprendiendo permanentemente de nuestro propio comportamiento, porque lo que yo declaro que es spam para mí, no necesariamente es spam para Miguel. Ese tipo de aprendizaje, que vendría a ser relativamente sencillo, porque está basado en patrones y normalmente es binario, es spam o no es spam, ¿no es cierto? Es 1, 0, 1, 0, ¿no? Pero redes neuronales es mucho más complejo. Imagínense combinar, no sé, pues 100 o 200 o miles de estos algoritmos que estén conversando entre sí al mismo tiempo como si fueran neuronas. Por eso es que se le llama Neural Networks o Deep Learning. Y obviamente, sistemas de inteligencia artificial tan complejos permiten resolver problemas un poco más complejos, ¿no? Como por ejemplo, en una cámara que está en el aeropuerto, identificar que la maleta que ha sido abandonada potencialmente podría ser una bomba, ¿no es cierto? Ese tipo de, digamos, de nivel de complejidad en el aprendizaje lo puede tener algoritmos del tipo Deep Learning. Y dentro de este mundo, y no voy a entrar aquí porque nos vamos a detener, pero hay otros subtipos que ya hablaremos en otro momento que tienen que ver con ¿no? el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el de refuerzo. Y para terminar con inteligencia artificial, solamente decirles que el mundo de la inteligencia artificial es amplio, tiene diversas aplicaciones, como las pueden ver en esta, pero piensen siempre, a la larga, si alguna compañía va a adoptar la inteligencia artificial como está ocurriendo, piensen como en una especie de Legos, ¿no? Es decir, van a ir armando bloques en diferentes espacios de la organización, lo armarán primero en el área de marketing, o en el área de operaciones, o en el área de logística, o en el área de finanzas, para ir resolviendo problemas de eficiencia operacional, o de mejor relacionamiento con sus clientes, lo que fuera, pero a la larga, o sea, esto no se va a detener, o sea, va a ir construyéndose como bloques, ¿no? Por eso es que les dejo con estas frases, ¿no? La inteligencia artificial es una capacidad que se debe desarrollar, hay que construirla, es igual que un proyecto inmobiliario, toma tiempo, requiere mucho esfuerzo, ¿no? No es algo que uno compra, enchufa y funciona, no es así, hay que nutrirla, ¿no? Y bueno, ya no solo se necesita data, aquí vienen las buenas noticias, la mayoría de algorítmica ya está hecha, ¿no es cierto? Uno trabaja con las nubes de Amazon o de Microsoft, o de IBM, lo que fuera, y los sets de algoritmos ya están armados, ¿no? Usa aplicaciones, la mayoría de veces para trabajar con datos en grandes volúmenes, ya no se necesita hacer código, uno puede trabajar con un mouse y jalando unos dibujitos. Obviamente hay que conocer, ¿no es cierto? Para jalar esos dibujitos hay que conocer, pero lo que quiero decirles es que el mundo se está volviendo menos hacia el código y más hacia el non-code, ¿no? Y mucho más drag and drop. Y se está haciendo menos complejo, invitando a los ejecutivos a adoptar estas formas de creación de valor. Recomendaciones finales. Los datos no son infinitos, tienen un límite, hay que cuantificarlo y valorizarlo. Hay sesgos, cuídense de los sesgos. También los sesgos pueden
producir equivocaciones, y no solo equivocaciones, sino maltratos, o pueden potenciar nuestros defectos, ¿no es cierto? Ya les dije que hay que entender la inteligencia artificial como el armado de bloques, y para hablar con la inteligencia artificial, o sea, para entender a la inteligencia artificial, hay que pensar con una estructura mental de un investigador, digamos, ¿no? Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Esos son mis 3 consejos. Los dejo con estas 4 rápidamente, que son consejos que les doy a las empresas que están abordando inteligencia artificial. Prioricen sus casos de uso. Hay demasiadas cosas por, digamos, usar inteligencia artificial, y hay que priorizarlo basado en la creación de valor y en los tiempos de demora que toma transformar alguna operación o alguna actividad que queramos automatizarla. Van a tener un dilema entre construir los algoritmos o tomarlos ya hechos, ¿no es cierto? Y va a depender mucho de cuánto tiempo les tome entrenarlos y cuánto cueste hacerlo. Y bueno, la inteligencia artificial es como cualquier otra transformación, requiere más que solamente transformar la organización, la infraestructura, las capacidades y los procesos, y finalmente es un viaje de largo plazo que hay que hacerse cuestionamientos éticos muy importantes. Termino con esto, Miguel, para conversar un poquito. La economía de los datos, y esta es una declaración personal que la comparto con ustedes, la economía de los datos ha superado en valor a la economía proveniente de la segunda revolución industrial y nos está exigiendo nuevas formas de creación de valor. Muchas gracias. He tratado de ir un poquito más rápido para conversar también un poco. Voy a salir de la presentación, Miguel, y aquí vuelvo con ustedes. Perfecto, Carlos, ¿me escuchas? Perfectamente, Miguel. He intentado compartirles un poco mi visión de cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la manera como se crea valor en la industria inmobiliaria, y de una u otra manera intentando convencerles de que en los datos y en la inteligencia artificial hay tanto valor como en la misma propiedad. Carlos, ha sido una charla más que interesante, de verdad, muy propicia, digamos, para los tiempos que corren hoy día. Yo te agradezco. Yo quisiera, digamos, poner sobre la mesa 2 riesgos a los que estamos expuestos en este momento. El primero, que uno personal, el riesgo de hacer una pregunta insulsa para conocimientos, digamos, de otro nivel. De hecho, abrimos las preguntas, el Q&A para todos nuestros participantes. Yo voy a tratar de proponerte algunos temas para discutir. Sé que nos queda muy poco tiempo y esto va para más. Queremos más bien que esto sea más una provocación que una charla del detalle, ¿no? Mira, yo te escuchaba inicialmente que los datos son un activo, ¿no? Y que los datos, digamos, tienen esta capacidad predictiva si es que se tratan de la manera correcta, digamos, y siguiendo un proceso. Hemos estado acostumbrados, y tú decías al principio que ibas a enfocar tu presentación desde el lado desde una visión de negocio, una visión de los modelos de negocio. Y los modelos de negocio, a lo largo del tiempo, seguramente tú que participas en tantos directorios, hemos estado acostumbrados a hacer planeamiento estratégico, por ejemplo, ¿no? Y los planeamientos estratégicos de hace 5 o 10 años siempre se han fundado sobre una visión de largo plazo del negocio. ¿Qué papel juegan hoy día los datos en tanto su capacidad predictiva en el planeamiento estratégico de las compañías? Usábamos antes datos, y te escuchaba hablar muy atentamente, y creo que cuando hacíamos planeamientos antes, más bien nos estábamos moviendo en un terreno de la intuición más que de la evidencia empírica, o muy poca evidencia empírica en contraposición con la intuición. ¿Cómo el planeamiento estratégico hoy día de los negocios se ve afectado por la irrupción, digamos, de la gestión de datos tal como tú la planteas? Sí, no, excelente pregunta, y yo creo que se ha hecho muy, muy evidente en los últimos años digamos, la desvalorización del planteamiento de Porter, ¿no? Con todo respeto, por supuesto, a esta eminencia que todos conocemos y todos hemos usado su metodología de planeamiento estratégico
de Michael Porter, ¿no? Por supuesto, él mismo lo ha actualizado, pero a donde voy es que el planeamiento estratégico se está haciendo, ¿no? Pero con un enfoque muy distinto. Hay una especie, ahora se plantea un propósito, o sea, cada vez que se hace el planeamiento estratégico se está buscando un propósito y luego el planeamiento estratégico está vivo, es prácticamente, te diría, o sea, por ejemplo, el caso que conozco, que es público, además el del BBVA, que sus presupuestos son a 3 meses, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, y tú pierdes el presupuesto el día 90. El día 91 lo perdiste. Si no ejecutaste en 30... Entonces, a donde voy con el planeamiento estratégico, que se ha ido transformando en una, digamos, en un planeamiento ágil, ¿no es cierto? Donde tú tienes un propósito, que es más o menos un punto de referencia a donde quieres llegar, una hoja de ruta, ya no es un plan detallado, sino una hoja de ruta, y luego slots de 3 meses donde sí hay planes ejecutables de corto plazo, ¿no? Y donde hay plenarias y metodologías y ceremonias, donde todos van con sus papelitos, lo pegan en la pared, luego se hacen consensos y en unas horas se obtiene un resultado de consenso donde se aprueban las iniciativas y se forman las mesas ágiles. Entonces, el planeamiento estratégico se ha transformado y los datos están jugando un valor importantísimo, sobre todo en la parte de la toma de decisiones. Efectivamente, y yo he sido por 22 años ejecutivo y he tomado decisiones, como todos, basadas mucho en la intuición y en el poder que tenemos los líderes, ¿no? Porque nos dan la responsabilidad, nos contratan para eso y nos han hecho creer que tenemos tanto poder que podemos tomar las decisiones basadas en nuestra experiencia, ¿no? De hecho, nos contratan por nuestra experiencia. Tú ves, cuando te van a contratar, dicen, tiene que tener experiencia. ¿Por qué? Porque se cree que la experiencia previa es suficiente para gobernar compañías del mundo de hoy. Yo lo que he visto es que la evidencia ha matado la opinión. La opinión ha muerto aplastada por la evidencia empírica, ¿no? Entonces, la forma que hoy día se está tomando decisiones, particularmente en los planeamientos, es basado en evidencia empírica, ¿no? Es decir, no más, o sea, al final siempre deciden los responsables, pero van a decidir con información fáctica, ¿no? Con la mano, como las que, por ejemplo, acabamos de ver, ¿no? En esos análisis que nos compartía McKinsey y donde revelaba que lo que parecía que iba a ser un predictor del incremento de precio de una propiedad, resultaba que no era así y que eran otros los predictores, los verdaderos predictores del incremento de precio de una propiedad. Y podía ayudarnos a no cometer errores de inversión y dejar dinero sobre la mesa. Perfecto, me hacías recordar hoy día con tu respuesta justo a Michael Porter, y cuando yo te planteaba la pregunta sobre el planeamiento estratégico, justamente estaba pensando en Porter, ¿no? Una de las cosas que me ha tocado vivir en mi carrera profesional es dictar clases en una universidad, y una de las cosas que yo planteaba a los chicos de administración, chicos de 17, 18 años, era un atrevimiento muy grande de mi parte, ¿no? Criticar a Porter, pues es casi como criticar a Dios, ¿no? Entonces, en términos de planeamiento, por lo menos. Y justo era lo que tú dices, ¿no? Probablemente la mecánica porteriana es más enfocada hacia lo estático y a lo dinámico. Los mercados son muy dinámicos, se mueven mucho, cambian permanentemente y hoy día están cambiando a una velocidad inimaginable, ¿no? Veía las predicciones y las tendencias de pauta publicitaria y de marketing digital en las redes sociales hoy día, y decían que se acabó el planeamiento, esos planeamientos de 4 años, de 2 años, de 1 año. O sea, hoy día ya no se puede hacer, en este sentido no se puede hacer planeamiento, ni siquiera se tienen que mirar los datos día a día, ¿no? Entonces, es importante lo que tú nos comentas. Yo quisiera lanzarte, eso fue una pregunta mía, yo quisiera lanzarte una que ha hecho el público. Mariano Prado nos comenta, y esa es una duda que yo también he tenido, ¿no? O sea, ¿cómo llevar este proceso de implementación, de uso de este tipo de herramientas o este tipo de nuevas tecnologías en las organizaciones como Machine Learning, como
inteligencia artificial, ¿no? Cómo llevarlas e instalarlas en organizaciones que se han conducido en este sentido de manera tradicional, ¿no? Y Mariano Prado nos dice, y entiendo, yo desde mi punto de vista entiendo también que hay ciertas resistencias culturales, supongo, ¿no? Que hay que trabajar también la cultura organizacional en este sentido. Mariano nos dice, ¿cuáles son las principales resistencias que en tu experiencia has visto para implementar proyectos de esta envergadura? Sí. Bueno, primero que efectivamente, como tú lo has dicho, esta, que yo la llamo Data Driven Transformation, ¿no es cierto? Esta transformación de las organizaciones para que sean impulsadas por datos, es como cualquier otra transformación que sin duda necesita una transformación cultural también, inclusive diría que al mismo tiempo o antes, ¿no es cierto? Ahora, sobre lo que dice Mariano, te diría que, perdón, ¿me repites la pregunta de Mariano? Era... Mariano nos decía, en tu experiencia, ¿cuáles son las principales resistencias organizacionales que se tienen para implementar este tipo de tecnologías? Sí, los stoppers, ¿no? Los stoppers. Bueno, hay varios, sí, siempre hay stoppers en todas las transformaciones hay stoppers. Yo diría que hay varios. El cultural tal vez sea uno de los más importantes porque se trata de perder poder, ¿no es cierto? Porque ya no tengo, mi experiencia ya no es tan importante, es importante pero menos importante. Ahora, el científico de datos que tiene 25 años y que acaba de entrar, pero que domina muy bien la estadística, la matemática, etcétera, tiene la evidencia en la mano, ¿no es cierto? Y su información tiene más poder fáctico que el poder, digamos, que tienen normalmente los líderes. Entonces, yo creo que las transformaciones culturales son, o sea, mejor dicho, los líderes intentando conservar su poder son stoppers muchas veces. Y de hecho, al revés, si tú lo transformas al revés, un estudio que publicó el año pasado Deloitte revelaba que las organizaciones data-driven que tenían al CEO como principal responsable de ese proceso tenían el doble de mejores resultados que otras data-driven donde el CEO no era el responsable. Así que los líderes o son un stopper o son el aliado más importante que pueden tener estas transformaciones. Por supuesto, hay otros stoppers, por ejemplo, la forma como se adquiere la tecnología, ¿no? Por ejemplo, las inversiones que hay que hacer. ¿Cómo se hacen inversiones que logren tener renta rápidamente y que convenzan al accionista de que ese es un camino correcto, ¿no? No es algo que, repito, no es algo que uno compra, enchufa y funciona. Hay que construirlo y toma tiempo y requiere convicciones, ¿no? Entonces, ahí también hay algunos riesgos, pero la mayoría de compañías que las han adoptado, y aquí debo hacer un disclaimer en favor de la Data Driven Transformation, es que a diferencia de otro tipo de transformaciones, esta es medible desde el primer día. Tú la mides y te crea valor rápidamente si lo sabes conducir. Excelente. Siguiendo con ese punto, Carlos, leía hace poco un libro muy bueno que salió nuestro amigo Carlos Nissen, se llama algo sobre la estrategia, ¿no? Y él hablaba, bueno, todos sabemos que los negocios es un proceso en el que la toma de decisiones es fundamental, ¿no? Y a veces a los directivos de las empresas nos cuesta tomar decisiones porque podríamos ser abordados por lo que Carlos llama son los sesgos cognitivos, ¿no? Percibimos la realidad de manera distinta. Digamos, un participante, que no tengo su nombre, menciona que en algún momento dijiste, cuidado con los sesgos, pueden generar, y no sé si lo dijiste así porque no lo recuerdo, pueden generar maltrato, no sé si lo dijiste así. Sí, bueno. ¿A eso te referías o eran sesgos más bien matemáticos o estadísticos? Sí, pero, o sea, sí, son sesgos algorítmicos, pero que provienen de sesgos cognitivos. Es decir, los algoritmos no hacen otra cosa que interpretar la realidad desde la perspectiva de quien construye el algoritmo. Entonces,
Si quien construye el algoritmo no tiene método para hacerlo y sus propios sesgos, digamos, entran al algoritmo, a la corta o a la larga, el algoritmo va a producir sesgos. Y los sesgos pueden generar maltrato, por supuesto. Y voy a contar un ejemplo real, ¿no? Real. Si ustedes, bueno, ahorita ya no ocurre, se ha corregido, pero si ustedes ponen mujer negra en Google, en el año 2003 me parece que ocurrió el evento, mujer negra, salía un simio. ¿Correcto? Entonces, ¿y por qué? Porque el algoritmo de interpretación tenía embebido unos sesgos que se habían hecho en el entrenamiento y no había habido un método que permita discernir ese tipo de sesgos y corregirlos, ¿no? Y al final, como el mundo va para allá, mi querido Miguel, o sea, en 10 años o en 5, muy pocas cosas no van a estar siendo procesadas por un algoritmo. Y si no tenemos método y si no tenemos marcos éticos para construir los algoritmos, podríamos generar muchos problemas, podríamos exponenciar nuestras debilidades como seres humanos, ¿no? Entonces, y aquí termino, el mundo, y aquí voy a revelar algunas cosas que probablemente no se conocen, pero creo que es oportuno revelarlas. El mundo se está preocupando de esto hace rato. Estoy hablando de las instituciones más importantes del mundo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, del World Economic Forum, la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, la ONU, y el gobierno peruano también, y todos los gobiernos, por supuesto, y se están construyendo, en el caso peruano, yo participo del grupo que está construyendo, estamos aconsejando la construcción de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pero el mundo entero está en esta carrera, digamos, y una de las grandes tareas es definir marcos éticos para la construcción de los algoritmos. Recuerda esto que voy a decir, que estoy seguro que en unos años habrá, y será, vamos a tener que regular la algorítmica. Va a tener que ser regulada y van a tener que haber marcos éticos que aseguren el bienestar de la humanidad y que no potencien nuestras debilidades y que hagan cosas que no nos hagan, que no nos favorezcan, ¿no? Así que sí, el mundo está preocupándose de esos temas, por supuesto, y son temas que no debemos descuidar. Este tipo de tecnología, como la inteligencia artificial, tiene tanto o más poder que la Internet en su momento, que la llegada de la electricidad en su momento, o lo que hizo el petróleo con la humanidad. Esto tiene mucho más poder transformacional, es una tecnología de propósito general que va a afectar todos los quehaceres humanos. Entonces, los gobiernos tienen, y bueno, la sociedad civil organizada, las instituciones como la tuya, tenemos que preocuparnos para que este proceso sea gobernado, intencionalmente gobernado, y que no sea producto del azar, y que las personas que logran, digamos, sacar provecho personal, triunfen sobre el bienestar individual, ¿no es cierto? Y eso, para eso hay que regularlo y hay que tener políticas públicas que nos permitan que esto salga bien, ¿no? Carlos, hemos excedido las 7. Esta charla estaba programada para 1 hora. Estamos conscientes que el tema da para mucho más. Yo voy a lanzar una última pregunta. Sé que hay algunos participantes que están levantando la mano y les pido 1000 disculpas. También a aquellos que han hecho preguntas y no se han podido responder en esta charla. Nos comprometemos a hacer, digamos, una nueva charla con Carlos, si Carlos nos lo permite, pero quería lanzarte una última pregunta, Carlos. Hablabas de que hoy en día los predictores más potentes están basados en datos no convencionales, y hablabas de datos no tradicionales, es decir, la capacidad predictiva de los datos viene más por el lado de datos no tradicionales, pero igual yo entendería que tú eres consciente que se necesitan también ese tipo de datos a los que siempre hemos recurrido, ¿no? Cuando mostrabas el modelo,
y hablabas de data accionable, y nos mostrabas esa metáfora con el petróleo, y decías que había que limpiar los datos, había que recolectarlos. Alejandro Fernández, uno de nuestros participantes, me dice, ¿cómo superar ese problema de recolectar datos? Porque ese es el primer paso, o sea, no puedes tener datos limpios si no los tienes, ¿no? ¿Cómo recolectar datos en una industria que tradicionalmente, estoy, digamos, tratando de contextualizar la pregunta de Alejandro, una No, industria muy me cerrada encanta. o muy reacia a compartir información transaccional y sobre todo data comercial, ¿no? Correcto. Mira, sé que nos hemos excedido el tiempo y voy a ser muy escueto, pero la pregunta realmente es provocadora y me parece una excelente oportunidad para la industria que ustedes están. Y aquí les voy a contar algo que ya ocurrió en el mundo y que podría ser una oportunidad para la asociación. En el mundo de la cobranza, tú sabes, ustedes todos sabemos que el mundo de la cobranza fue regulada hace años y que los que hacían la gestión de cobranza, que en ese momento que eran los bancos, impulsados por la asociación bancaria, se unieron y crearon lo que se conoció como Infocorp, que era la colección de datos de de todas las fuentes para predecir la cobranza, ¿correcto? Entonces eso no es otra cosa que un club donde todos aportan a este repositorio central que sirve para dar servicios. Al comienzo solamente eran los bancos, hoy día sabes que existen las Experian, los Equifaxes y dan servicios diferentes, inclusive a las constructoras, ¿no es cierto? Y no solo dan datos de cobranza, te dan datos de otro tipo y servicios de otro tipo. Entonces, en Estados Unidos existe, después de la crisis inmobiliaria del año 2010, se creó un organismo que colecta los datos de todas las organizaciones que participan en este club y han formado ese repositorio central que está manejado por una empresa experta, por supuesto, pero la propiedad es de la asociación. Y a partir de ahí, todos los miembros del club, que sería la asociación, por módicas tarifas, o de repente algunos son servicios, son gratuitos, pueden obtener acceso a toda esta data maravillosa, riquísima, que está ahí, y otra que se podría conseguir porque en la unión está la fuerza. Imagínense el poder, la capacidad financiera que tendrían ustedes para financiar un proyecto de esta naturaleza. Entonces, sé que si lo hace uno solito es más difícil, no es imposible, pero es más difícil, pero si se unen y forman esta repositorio central gobernado con todos los datos de cada proyecto, más los datos públicos, más los datos que se puedan conseguir de otras fuentes, puedan desarrollar digamos, un impulsor de creación de valor en su industria, ¿no? Así que los dejo con esta idea que me vino a la mente recordando lo que pasó en Estados Unidos después de la crisis del 2009, ¿no? Como habrás visto, el Q&A está lleno de preguntas. Carlos, nos encantaría, no queremos abusar de tu tiempo. Yo solamente me voy a permitir una más, como ya de uno de nuestros attendees, ¿ya? Tú hablabas de la inteligencia artificial y de la gestión de datos, tal como la concibes, de herramientas que permiten agregar valor al negocio. Miguel Rodríguez nos pregunta si existe algún estudio en el que se establezca cuánto valor adicional brinda el utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial en el negocio inmobiliario en particular, ¿no? Respecto del modelo tradicional, cómo se gestiona esta industria. O sea, conozco resultados, digamos, de casos específicos donde hemos hecho el trabajo en algún momento, ¿no? Te contaba mi experiencia en Datimágenes en la previa. Y bueno, he visto casos de uso de 17 veces, 18 veces. O sea, realmente en los casos de uso de primera infancia, llamémosle así, donde por primera vez se adopta esto, los múltiplos de valor que se generan son muy grandes, ¿no? Probablemente en etapas más avanzadas, donde tú ya superaste estas etapas iniciales, los múltiplos de valor se reducen un poquito más, ¿no? Pero las etapas iniciales son enormes porque es comparar la intuición humana
con este poder computacional que puede ser mucho más preciso para la toma de decisiones, por ejemplo, encontrando patrones que tienen impactos en el valor de la propiedad a futuro que uno a simple vista no los puede ver, ¿no? Genial. Carlos, te agradecemos en nombre de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú tu participación. Te comprometemos a visitarnos nuevamente. Definitivamente hay mucho conocimiento. Con mucho gusto, Miguel. Un placer enorme. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes en este evento de hoy. Ofrecemos 1000 disculpas nuevamente por no poder atender todas sus preguntas. Hay una concurrencia interesante, lo cual demuestra el interés que tiene la industria en estos temas. Agradecemos mucho eso y desde la Asociación de Empresas Inmobiliarias nos comprometemos a seguir en este esfuerzo enorme que estamos haciendo todos los actores del sector para impulsar una industria que es clave no solamente en el desarrollo de la nación, sino en la reactivación económica a la que todos estamos propendiendo. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Ha sido realmente un placer y un honor compartir el panel contigo, y muchísimas gracias a nuestros attendees. Hasta Muchas luego. gracias nuevamente, Miguel. Gracias a todas las personas que participaron y un fraterno abrazo también a la directiva de la asociación, a Renato y a todos los que han hecho posible que esto se haga realidad hoy día. Muchas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo y buen ánimo para todos.